gusto el poder saludarlas y de todo corazón deseamos que Dios siga bendiciendo cada uno de sus hogares. ¿Saben? Hemos estado juntas durante ya 5 noches aprendiendo más y más de nuestro Señor Jesús y yendo en este camino hacia nuestras sendas antiguas. Y cierto, el día de hoy termina nuestro programa, pero quiero invitarles que por favor en casita siempre sigamos en esa senda, la cual nos lleva a un único final, a un único destino que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes lo que nos dice Corintios 3:18 y dice: por tanto, nosotros todos mirándonos en el rostro descubierto y el reflejo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. En esta noche tenemos nuestra última reflexión a cargo de nuestra oradora Gladys de King. Pero antes de ir a la reflexión de esta noche, quiero invitarles que donde estén, cierren sus ojos y podamos poner este programa en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, en esta noche queremos poner nuestras vidas primeramente en sus manos. Sea usted el que las dirija siempre, Señor, y el que las bendiga. Queremos poner a la oradora también en sus manos, que por favor el mensaje que tiene para compartir pueda ser atesorado por nosotras, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y en su momento podamos ponerlo en práctica. Gracias porque nos ama y porque nos escucha. Todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Puede el mundo ver a Jesús en mí? Es el título de este seminario, de esta presentación. ¿Puede el mundo ver a Jesús en mí? ¿Y será que tus vecinos, será que tu familia puede ver a Jesús en ti? Cada vez que ve tu rostro, cada vez que ve tu persona, ¿será que las personas que están en contacto contigo pueden ver a Jesús en ti? Dicen por allí, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que todos tenemos un doble, que por allí anda alguien igualita que yo, o igualito que usted, que su esposa. Eso es lo que dice mucha gente, no sé si realmente es cierto, pero son personas que se parecen mucho a nosotros, aunque no tengan ninguna conexión de sangre. Entonces, en una oportunidad, el pastor Antonio Estrada un día me comentó que él estuvo en una reunión en otro país y dice que mientras él estaba dando su presentación, él vio a alguien que era igualita que yo, o sea, que se parecía tanto a mí que él pensó que era yo. Entonces dice que cuando terminó su presentación, al bajarse él quiso saludarme, pero él vio que yo no hice ningún intento de saludarlo. Entonces se dio cuenta que realmente no era yo, que era otra persona, pero era tan parecida a mí que parecía que era yo. Entonces dicen que por ahí anda otro igualito que ustedes. Así que, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces, hermana, esposa de anciano? ¿A quién te pareces, anciano de iglesia? ¿A quién nos parecemos? Mientras lo consideras, quiero que veamos esta cita que pongo aquí en la pantalla del apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen y por la acción del Espíritu del Señor. Pablo nos dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Reflejar a Cristo, reflejar a Jesús es obra de Él. Pero nosotros somos responsables de que eso suceda. O sea, Jesús hace ese trabajo en nosotros, pero nosotros somos responsables de que eso suceda. Yo quiero ser transformada a imagen de mi Jesús. Yo no sé tú qué piensas, yo no sé tu esposa de anciano qué es lo que piensas. Yo quiero que Jesús cambie mis actitudes, que Jesús cambie mis palabras, que Jesús cambie mis acciones. Reflejar a Cristo en nuestro carácter debe ser el mayor propósito de nuestra vida. Y no es malo tener un carro, no es malo tener una casa,
No es malo tener comodidades, no, no es malo tener propiedades, no es malo eso, pero si para eso vivo realmente, si para eso estoy trabajando todo el tiempo, para tener cosas y más propiedades y más, entonces yo he perdido el propósito principal de mi vida, yo he perdido ese propósito. Y hermana, esposa de anciano que tú me estás viendo en esta noche, hermano anciano también, el mejor regalo que yo le puedo dar a mi esposo, el mejor regalo que mi esposo me puede dar a mí o que yo le puedo dar a mis hijos, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis padres, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis vecinos, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros miembros de iglesia, es una mujer o un hombre que se parezca a Jesús. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos darle a los demás. Y mientras miramos a cara descubierta, dice que no hay ningún velo que nos pueda cubrir, reflejando como en un espejo la gloria de Jesús. Mientras nosotros nos vemos a cara descubierta, qué maravilloso sería si los demás pudieran observarnos y decirnos, yo veo a Jesús en ti. ¿No crees que sería maravilloso que los demás pudieran ver a Jesús en nosotros? Creo yo que si esto fuera una realidad, sería maravilloso. Y ¿saben una cosa? En una entrevista que le hicieron a un hombre en cierta ocasión, entre las muchas preguntas que le hicieron fue esta: ¿qué tipo de mujer es la que a usted le gusta? ¿Cuál es el tipo de mujer que le gusta? A lo cual él contestó algo así parecido a esto: bueno, a mí me gustaría una mujer con el cuerpo de tal modelo. Pero que tenga la personalidad de esta otra modelo, de esta otra persona. Pero que tenga la cara de esta otra modelo. Y así este hombre formó un rompecabezas, realmente él formó un rompecabezas del tipo de mujer que le gustaría tener. Era el resultado de las cualidades de algunas mujeres para poder tener el tipo de mujer que él quería. Y hoy en día pasa algo parecido con muchos hombres y mujeres en el mundo, pero no para alcanzar a aquella persona que desearían tener, sino más bien para llegar a imitar la imagen de otra persona con la cual le gustaría identificarse. Y eso es lo que pasa muchas veces y lamentablemente actores, modelos, artistas y personajes del mundo de la farándula llegan a alterar nuestra personalidad y el pensamiento de muchas personas, porque esos personajes imponen una moda, un estilo de vida que la gente quiere imitar. Y desafortunadamente, hermanos, nosotros llegamos a imitar personas que no tienen nada digno de ser imitado. Y eso es lo que nuestra juventud está tratando de hacer también, de estar imitando personajes que realmente no tienen nada que imitar, nada bueno que imitar más bien. Y Dios no desea cambiar de todo nuestra personalidad, ¿no? Claro que no, Él no desea de un todo cambiar nuestra personalidad, pero sí la quiere moldear a su imagen y semejanza. Recordemos que Él nos creó a imagen y semejanza de Él, pero se ha perdido esa imagen de Dios en nosotros, se ha perdido porque el pecado lo ha perdido, lo ha echado a perder, y Él quiere regresarnos esa imagen que Él hizo en nosotros desde un principio, desde un principio. Así, te hago la pregunta y también me la hago a mí. Esa pregunta también me la hago a mí. ¿Qué modelo estoy yo imitando? ¿Qué modelo estás tú imitando, hermano anciano? ¿Qué modelo estás tú imitando, hermana esposa de anciano? Ser cada vez más semejante a Cristo debería de ser nuestro más
anhelado propósito. Y saben que Dios tiene también ese mismo deseo que nosotros también tenemos, y lo podemos ver en la siguiente cita, porque es el mismo deseo que Dios tiene para nosotros también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y saben que Dios tiene ese mismo anhelo que tenemos nosotros, de que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios en nosotros, que los demás puedan ver. El mundo y la familia debería ver a Jesús en nosotros cada día. ¿Será que nuestros hijos ven a Jesús en nosotros? ¿Será que nuestros vecinos ven a Jesús en nosotros? Yo no sé si a ustedes les pasó en alguna oportunidad algo que me pasó a mí, que yo estoy seguro que a muchos padres les pasa cuando nacen sus hijos, cuando nacieron sus hijos y que lo presentaban y que la gente lo quería conocer y lo veía y pues me decían, ay, ¿cómo se parece al pastor? ¿Cómo se parece a tu esposo? Ay, mira, tiene tus ojos, mira esto, mira. Oigan, qué orgulloso se siente una, por lo menos yo me sentía orgullosísima de que dijeran que algo mío tenían mis hijos. Y yo pienso que Dios se siente orgulloso cuando nosotros nos queremos parecer a Él. Cuando yo escucho esos comentarios de gente que le dice a otra gente, mira cómo se parece tu hijo y mira los ojos que tiene, se parecen a los de su esposo. Qué orgullosos se deben de sentir esos padres porque sus hijos se parecen a ellos. Pues qué lindo sería que las personas dijeran que nosotros, que yo, que tú, esposa de anciano, que tú, anciano, te pareces a Jesús, que yo me parezco a Jesús, que seguramente sin duda que no tendríamos que hacer actividades exageradas para ganar almas, porque solamente nuestro testimonio, mucha gente estaría viendo cómo nosotros estamos reflejando a Jesús. Y es entonces que muchas personas llegarían al conocimiento de la verdad del Evangelio. El mundo en el que nosotros vivimos cada vez menos refleja la imagen de Dios. Cada vez menos, si nosotros nos damos cuenta, cada vez hay más violencia, cada vez hay más injusticia, cada vez hay más guerras y escuchamos que hay guerras por aquí, guerras por allá, desastres naturales y lo hemos estado viendo estos últimos años, cómo ha habido terremotos, cómo ha habido huracanes, cómo ha habido incendios por otros lados, cómo ha habido muerte. Y ahora que estamos con esta pandemia, con esta sindemia que le llaman ahora porque es un conjunto de varias pandemias, el coronavirus es probable que ya tomó tu apellido y que ya se contagiaron y quizá a lo mejor ya hasta perdiste un ser querido. Porque en este tiempo hay mucha muerte, pero también hay mucha hambre, hay mucho divorcio. Yo recuerdo años atrás cuando yo era una adolescente escuchar que se divorció alguien, pues era raro. Ahora es tan normal y no quiere decir que sea bueno, pero es tan normal que haya divorcios. Y los escuchamos cada vez más seguido, pero también la naturaleza está sufriendo ese problema que nosotros hemos puesto en la naturaleza. Y también hay mucha suciedad también, pero si yo me puedo ir a ver afuera, eso es lo que yo veo en el mundo, pero ¿qué veo dentro de mi familia? ¿Qué hay dentro de mi hogar? ¿Qué hay dentro de mi matrimonio? ¿Cuántas veces hay groserías? Puede que haya rencor, puede que haya egoísmo, críticas quizá, rencillas, pleitos entre hermanos, discusiones entre padres e hijos, odio, ira, resentimiento, apatía. Y saben que muchas de estas cosas hay en muchos hogares y quizá hay en hogares nuestros también. Y también
¿Será que las personas ven a Jesús en el mundo hoy? ¿Será que las personas pueden ver a Jesús en el mundo hoy, allá afuera? ¿Será que mi familia puede ver a Jesús en mí? Ahora no vamos a ver a los demás. Yo no voy a ver a mi esposa o a mi esposo, ni siquiera voy a ver al pastor ni a su esposa. Me voy a enfocar en mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Qué veo cuando yo me veo en el espejo? Cuando yo me paro frente al espejo, ¿qué es lo que veo? ¿Qué rostro veo allí en el espejo? Pero también, ¿qué ven los demás en mí? ¿Qué pueden ver los demás? ¿Qué rostro les muestro a los demás cada vez que me ven? Y seguimos con esta cita. Todas las citas que voy a presentar no son mías, son de la Biblia y son del espíritu de profecía. Así que vamos a leer muchas citas en esta noche y se las he puesto aquí en la presentación. Dice la verdadera religión significa vivir la palabra en nuestra vida práctica. Esa es la verdadera religión, no es lo que yo predico en el púlpito. La verdadera religión se vive con la palabra en la vida práctica. Vuestra profesión de fe no tiene valor ninguno sin el cumplimiento práctico de la palabra de Dios. Sin el cumplimiento práctico de la palabra de Dios, todo lo que yo haga no tiene sentido y no tiene validez, porque la gente va a hacer lo que ven que yo hago, no lo que yo digo que se haga. El hombre debe comparar sus palabras, su espíritu, sus acciones con la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho esta imagen de este hombre reflejándose en un espejo y miren lo que ve. ¿Será que eso es lo que ve la gente en nosotros? ¿Será que eso es lo que nuestros hijos ven en nosotros? Y miren, esta imagen, y no voy a leer toda la cita porque nos pasaríamos mucho tiempo aquí leyendo citas, esta imagen que está aquí es una imagen de las más parecidas que la señora White impregnó y puso, de las más parecidas a Jesús según la señora White. Según la señora White. Y nuestro Salvador quiere grabar en nuestros corazones su propia imagen de amor, no su rostro meramente, la imagen de amor, las cualidades que Él tiene. Eso es lo que Él quiere impregnar en nosotros. Y miren, aquí las puse en negrillas, en color más fuerte, dice que Jesús era compasivo, Él tenía mucha compasión. La señora White no solamente puso la imagen, sino que las cualidades, había humildad en él, pero también estaba rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Tenía modales, sus modales eran amables y sencillos. ¿Será que nuestros modales, que la manera de responder es semejante a la de Jesús? Con con modales amables, con una respuesta bondadosa, con una respuesta amable a las personas. ¿Será eso? Pero también dice que a pesar de que hubiera turbulencia a su alrededor, él estaba rodeado por una atmósfera de paz. Qué importante es que cuando nos pasan cosas difíciles, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo ven las personas que nos ven? Que nosotros reaccionamos, como Jesús estaba, ¿recuerdan ustedes cuando los discípulos estaban tan asustados, tan preocupados porque había una tormenta y Jesús tranquilamente estaba dormido? Pues Él estaba rodeado por una atmósfera de paz, de amabilidad. Había amabilidad en su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono. Atraían a Él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. Y qué hermoso es que nosotros podamos reflejar esas cualidades. Si bien esta imagen podría ser la más parecida a Jesús, a lo mejor no es así, a lo mejor no se parece a Jesús, pero las cualidades que ella impregnó, que ella escribió, esas sí son las cualidades. Y para ser semejante a Jesús, nosotros tenemos que madurar. Los cristianos, para poder ser semejantes a Jesús, tenemos que madurar. Y la palabra madurez significa primero estar en sazón, estar a punto. Pero hay algunos autores que hablan acerca de tres
campos fundamentales de madurez. Uno es el intelectual, y el intelectual pues tiene muchas cosas como un adecuado concepto de sí mismo, una filosofía correcta de la vida, pero también nosotros tenemos que madurar emocionalmente. ¿Y qué queremos decir con la madurez emocional? Es el saber reaccionar adecuadamente ante los sucesos de la vida, sin dejarse abatir ni por el fracaso, pero tampoco perder el piso cuando hay éxito. Eso es actuar emocionalmente maduro, pero también nosotros tenemos que madurar socialmente en nuestras relaciones. ¿Qué tipo de relaciones nosotros tenemos? ¿Será que nosotros tenemos buenas relaciones con los demás? No hay nada más desastroso que tener malas relaciones con los demás. Y dice el apóstol Pablo aquí en esta cita: cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas que eran de niño. Y cuando nosotros crecemos, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como niños? En una ocasión, mi nietecito hizo su berrinche, como es normal en los chiquitos. Así que él hizo su berrinche, se tiró al piso y empezó a llorar, empezó a patalear. Y entonces dije yo, no, pues yo también voy a hacer el mismo berrinche que haces tú. Hice lo mismo que él estaba haciendo. Me tiré y me emberrinché, y él se detuvo drásticamente y me vio y me dijo: abuelita, los adultos no hacen eso. Y él tenía mucha razón. Los adultos no hacen eso. Los adultos tenemos que actuar maduramente en la manera intelectual, en la manera emocional y en la manera social. Así que tenemos que madurar. El Señor quiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Un carácter noble, cabal, no se hereda, no se hereda, y ni tampoco lo tenemos por accidente. Eso nosotros lo tenemos que trabajar durante toda nuestra vida. Y sabes que Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. O sea, Él nos da la capacidad de que nosotros los desarrollemos, de que nosotros lo podamos hacer. Nosotros, dice la cita al finalizar, que nosotros no debemos de decir: es que yo no puedo, es que yo no sé cómo. Entonces, ¿dónde dejamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nosotros desarrollamos, y recordemos también que un carácter formado a la semejanza divina es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo. No vamos a llevar otra cosa. No vamos a llevar nuestro carro último modelo. No vamos a llevar nuestro vestuario, nada de lo que tenemos en un closet, hermanas diaconisas, hermanas esposas de anciano. Nosotros no vamos a llevar nuestros sillones que acabamos de comprar, no. Nosotros lo único que vamos a llevar al cielo va a ser un carácter transformado, pero no lo vamos a transformar allá. Hermanos ancianos, no lo vamos a transformar allá. Nosotros aquí tenemos que trabajar. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida, porque nosotros tenemos que trabajar nuestro carácter aquí, y es una lucha diaria. Y dice la cita de abajo: porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada nosotros podemos hacer. Eso lo dijo Jesús. Pero nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Todo depende de esa unión que nosotros tenemos con Cristo, porque solos nosotros no lo vamos a poder lograr. No vamos a poder lograr transformar nuestro mal genio que tenemos, porque ¿cuántos de nosotros tenemos ese mal genio, ese mal carácter, que con cualquier cosita nos molestamos, nos encendemos? No, nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacer acciones intencionadas, dice la señora White en una cita, para que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro carácter, porque eso es lo único que nosotros llevaremos al cielo, y eso es lo que nosotros debemos de trabajar la mayor parte de nuestro tiempo aquí en la tierra. Así que
Vamos a ver 14 cualidades de Jesús, que Jesús mostró cuando Él vino a esta tierra. Él mostró muchas cualidades, pero de estas vamos a ver, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver las 14. Jesús vino a mostrarnos cómo nosotros debíamos de vivir, cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo nosotros debemos de actuar, cómo nosotros debemos hablar, porque Él sabía que el ser humano, para nosotros, esto iba a ser muy difícil, muy complicado, así que Él vino a esta tierra y nos dio el maravilloso regalo de la salvación, pero Él también vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir, y para eso nosotros tenemos tanto material, tantos seminarios, tantos años que estamos nosotros viviendo en la iglesia. Yo no sé cuántos años tienes tú dentro de la iglesia. Y si el Evangelio no ha transformado mi carácter, si el Evangelio no ha transformado mi vida, creo yo que hemos estado perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe transformar nuestras vidas, que eso es y nuestro carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Y miren esta cita. Hay un dicho, antes de leer la cita, hay un dicho muy popular que seguramente ustedes lo han escuchado, que nosotros nos parecemos a lo que contemplamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos contemplando todos los días? ¿Qué es lo que nosotros contemplamos? Cada día es un precioso regalo que Dios nos da. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos debemos de decir, gracias Dios por ese maravilloso regalo que me estás dando de la vida hoy, porque yo no sé si el día de mañana voy a vivir, pero el día de hoy es un precioso regalo que Dios nos está dando. Pero en la cultura acelerada en la que nosotros estamos viviendo, porque vivimos envueltos en una vorágine de actividades, de cosas, y nos la pasamos la mayor parte de nuestra vida afanados y preocupados por el sinfín de actividades en lo que estamos involucrados. Yo les diría que no cometamos ese gravísimo error y no nos dejemos arrastrar por esa presión que tenemos de tantas cosas que tenemos que hacer. Precisamente el día de ayer yo le decía a mi esposo, yo quisiera que el día tuviera, no sé, no 24, que tuviera 28, 29 horas. No me alcanza el día. Pues me dijo mi esposa, entonces quizá es probable que tienes las prioridades un poquito volteadas. Es que quizá que no te estás dosificando en los periodos que tienes que trabajar, en el periodo que tienes que descansar, porque yo siento que los días no nos alcanzan. Yo no sé a ustedes si les parece como a mí, que los días se van tan rápido que no te das cuenta y comienzas el día en la mañana con un sinfín de actividades y terminas en la noche cansado, agotado por tantas actividades, y a veces no tomamos el tiempo necesario para hacer lo que es lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Así como los medios de comunicación, quiero decirles que todos los días nos dan información precisa que se generó durante la noche para ese día darnos la fresca, pero nosotros tenemos que detenernos para escucharla, para leerla, para verla. Por eso también es preciso que nosotros nos detengamos para ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros para ese día, porque no puedo yo alimentarme espiritualmente hoy y mañana no, porque el Señor quiere darme noticias frescas cada día. Y miren esta cita. Así, el ministro de Cristo tiene grandes responsabilidades que enfrentar. Yo aquí quitaría la palabra ministro, o a lo mejor dejarla, pero poner el anciano o la esposa de anciano de Cristo. Tiene grandes responsabilidades que enfrentar si quiere ser un ejemplo para su pueblo y un correcto exponente de la doctrina de su maestro. Dice que tenemos un sinfín de grandes responsabilidades y yo quiero ser un ejemplo, pero debo de hacerlo con la doctrina de mi
Maestro, a la vez que su amor abnegado y amable benignidad ganaba sus corazones, la pureza y la dignidad moral del Salvador inspiraban reverencia a los hombres. Era la personificación de la perfección. Y miren esta parte última de aquí. Si sus representantes quieren ver que los frutos de su labor son similares a los que coronaron el ministerio de Cristo, miren lo que debemos hacer. Deben esforzarse sinceramente para imitar sus virtudes y cultivar aquellos rasgos de carácter que, no veo la parte final, que se parezcan a Él. Que se parezcan a Él. Debemos de esforzarnos, dice sinceramente, para imitar esas virtudes, porque no está en mí, porque dice el apóstol Pablo que lo que quiero no hago, hago lo que no quiero. Eso es lo que hago, eso es lo que hacemos muchas veces. No es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es tan importante que todos los días nosotros estemos en comunión con Dios, Y la primera cualidad, y apenas voy en la primera cualidad, es la dependencia total de Dios. La dependencia total de Dios. Y dice Jesús, si Jesús, siendo Dios, porque Jesús era Dios, consideraba que la más importante era mantener un tiempo en comunión con su Padre. Si Él, que era Dios, consideraba que el tiempo más importante era era estar en comunión con su Padre, por lo cual dedicaba un tiempo para apartarse y tener un momento de intimidad y comunión con Él. Jesús se apartaba de las multitudes, Jesús se apartaba de todo lo que tenía que hacer, de todas las actividades. Muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación. ¿Cuántas horas nosotros pasamos en oración y en meditación? ¿Cuántas horas? A veces se nos hace mucho, hasta 15 minutos. Y volvía al amanecer para reanudar su trabajo, dice, entre la gente. Él volvía de haber estado con Dios, de haber llenado su mente, su corazón, su espíritu de la presencia de su Padre. Y él volvía, ¿para qué? Para hacer el trabajo entre los demás. Así que si Él, siendo Dios, tenía esa necesidad, más nosotros, con mayor razón, tenemos la necesidad de estar en comunión con Dios diariamente. Así que vamos adelante, y los personajes que nosotros consideramos, esos personajes que consideramos personajes de fe, esos personajes pasaron mucho tiempo en comunión con Dios, en oración con Dios, porque esas horas que pasaron en comunión con Dios son es lo que les iba a ayudar en los momentos difíciles que ellos iban a pasar. Y uno de los personajes que a mí me impacta mucho por el tiempo que pasaba con Dios, y Dios realmente se hizo tan amigo de él que mejor dijo, me lo llevo porque somos tan amigos, y se lo llevó, es Enoc. Y dice, miren esta cita de Patriarcas y Profetas, página 74, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. No me digan ustedes que Enoc no tenía trabajo. Aquí la cita me dice que Enoc tenía mucho trabajo, pero dice que entre más trabajo tenía, él más oraba. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos mucho trabajo? Nos levantamos en la mañana y córrele al trabajo, y nos acostamos y no tenemos esa comunión con Dios. Pero soy el anciano de iglesia, pero soy la esposa del anciano, y no porque eres la esposa del anciano, eres porque eres una cristiana, porque necesitamos seguir a Jesús para reflejar a Jesús, y tenemos que tener esos momentos de comunión. Y qué interesante, como sigue diciendo el libro Patriarcas y Profetas, del rostro de Enoc. Dice que cuando él salía tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. O sea, hasta la gente que no conocía a Dios podía ver ese semblante maravilloso, ese semblante radiante que
representaba Enoc cuando salía. ¿Recuerdan también cuando Moisés subió al monte y que él bajó, cómo su rostro resplandecía? Y dice la sierva del Señor que él ni cuenta se daba de que su rostro resplandecía. Es muy probable que nuestro rostro, hermanos, no resplandezca y no sea esa luz que brillaba en el rostro de Moisés o en el rostro no, pero sí mis acciones, sí mis palabras, sí mis actos, sí la manera como yo respondo van a mostrar que yo he estado con Dios. Porque si yo tengo esa comunión con Dios todos los días, Dios va a cumplir su promesa. Y si yo le entrego mi voluntad, si yo digo, Señor, transfórmame, transforma mi vida, transforma mi carácter, el Señor va a hacer ese trabajo. Pero nosotros tenemos que ponernos en sus manos para que Él haga ese trabajo maravilloso en nuestras vidas. Y creo yo que esta es la cualidad más importante que Jesús vino a mostrarnos cuando estuvo aquí en la tierra. Pero nos vamos a ir a otra cualidad, que es la compasión. Jesús era compasivo y el Espíritu de Profecía dice que Él tenía compasión de la gente. Él se compadecía de las viudas, Él se compadecía de las pobres, Él se compadecía de los huérfanos, Él se compadecía de las personas que habían perdido un ser querido, Él se compadecía de los pobres, de los enfermos, Él se compadecía y dice, el amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Es que yo no puedo decir que amo a Dios, no puedo decir que amo a Dios si yo no, a Dios que no lo veo. Si yo no puedo amar a mi hermano que está cerca de mí, si yo no puedo amar a mi esposo que está cerca de mí, si yo no puedo amar a mis hijos que están cerca de mí, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios? No puedo amar a Dios si no puedo amar a los que están cerca de mí. Y ¿saben una cosa? Nosotros también, si nos compadecemos, sí podemos sentir esa compasión, esa tristeza, ese dolor por las personas que están sufriendo. Pero si nosotros no hacemos nada, hagan de cuenta que no pasó nada. Nosotros nos compadecemos, nosotros tenemos compasión, pero también nosotros actuamos. Ayudamos para que ese dolor pueda ser mitigado, para que ese sufrimiento que está pasando la persona, nosotros podamos hacer algo para que pueda ser un poquito más leve ese sufrimiento. Pero como hermanos en la iglesia, ¿somos nosotros compasivos unos con otros? Cuando vemos a alguno de nuestros hermanos que está pasando una necesidad, un problema difícil, llámese una cirugía, llámese un hijo en drogas, llámese un embarazo de un adolescente sin estar casado, llámese un hijo en la cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Nos compadecemos de ellos y tratamos de ayudarlos? ¿O qué hacemos? ¿Los criticamos y decimos, pues eso le pasa porque no cuidó bien a sus hijos, porque no estuvo con sus hijos? Eso le pasa por descuidar a su matrimonio. Eso es lo que le pasa. ¿Será que eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos a alguien en necesidad? ¿Y qué de los que están en necesidad, de los que necesitan abrigo, de los que necesitan alimento, de los que necesitan techo, de los que necesitan una sonrisa? ¿Qué hacemos con estas personas que necesitan algo? Hoy en este tiempo en el que nos está tocando vivir es un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado para mucha gente. Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente no tiene el sustento diario. ¿Qué hacemos nosotros? No como corporación, no como iglesia. No esperemos que la iglesia esté haciendo eso. Hagámoslo nosotros. Veamos quién es el que tiene la necesidad. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? Como lo que Jesús vino a hacer
nacer a esta tierra. La mayor parte del tiempo Jesús se la pasó sanando, dando de comer, sanando a las personas, cuidando de las personas. Eso es lo que Él vino a hacer, y eso dice, así como yo lo hago, ustedes también lo deben de hacer. Es muy fácil predicarlo, es muy fácil decirlo y decir, vayan a hacerlo. Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo nosotros como familia. Vamos a ver en dónde está la necesidad para que nosotros podamos ayudar a esas personas que están en necesidad. Otra de las características, y qué hermoso, antes de pasar a la otra característica, perdón, qué hermoso es cuando nosotros podamos ver el rostro de nuestro querido Jesús y Él pueda decirnos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Dice, pero en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué hermoso va a ser poder escuchar de nuestro Jesús, de nuestro Dios, que nos diga todas estas palabras. Y nos vamos rápidamente a la tercera característica. Soy pacífica, soy pacífico, soy conciliador, soy conciliadora. ¿Qué tal? ¿Cómo somos nosotros en nuestro hogar? ¿Será que tratamos de mantener la paz? ¿Es promover la paz entre los integrantes de nuestra familia? ¿Será que yo estoy construyendo esos puentes? Debemos subyugar el genio violento, dice. ¿Saben qué? Que en muchas familias hay abuso, hay violencia en el mundo, y lamentablemente también en muchas familias de nuestra iglesia. También hay la ira, y sus diversas expresiones nos hace cometer errores, y a veces hablamos antes de pensar y decimos, ay, pues ya la regué, pero pues ahora ¿qué hago? A veces las palabras no las podemos recoger. Todos los discípulos tenían graves defectos, y nosotros nos ponemos a pensar en los discípulos de Jesús, estaban reprobados, completamente reprobados. Ellos tenían diferentes tipos de caracteres, y algunos eran hasta llamados los hijos del trueno. Y después Juan fue llamado el apóstol del amor. Y me dice, imagínense si era con los hombres que Jesús trabajaba, ahora ¿qué podemos esperar nosotros? Así que debemos subyugar, dice la cita, el genio violento y dominar nuestras palabras. Así obtendremos grandes victorias. Debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Así que nosotros tenemos que hacer acciones determinadas para que nosotros podamos subyugar ese genio violento que tenemos. Qué hermoso es cuando en alguna persona yo le contesté mal, pero esa persona no me contestó mal. Al contrario, decía mi mamá que haya dos locos que haya un loco y no dos. La blanda respuesta quita la ira, decía mi mamá. Yo no sabía que estaba en la Biblia, pero mi mamá eso nos decía. La blanda respuesta quita la ira. Soy yo una persona que hago puentes de conciliación, que busco fomentar la paz entre los demás. ¿Será que yo tengo esa pieza que falta en un puente para que pueda haber paz? Quiero contarles rápidamente, espero que sea rápidamente, una historia que leí hace rato acerca de los problemas que vivía Corea, la península de Corea. La península de Corea era toda una península, era todo un país, pero ellos estaban subyugados por Japón, así que Japón se había apoderado de Corea, pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que salir de Corea, y Corea quedó tambaleando porque no había un sistema político allí en Corea, así que Estados Unidos aprovechó
y entró por la parte sur, entró a Corea y la Unión Soviética, Rusia, entró por la parte norte. Así que la Corea se dividió, completamente dividida. Ahora estaba dividida por la mitad y hubo muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles, porque el socialismo quería gobernar, el capitalismo quería gobernar y de esa manera ellos comenzaron a tratar hacerse una vez, tener varios puentes. Entonces, sucedió más adelante que en Corea había un puente muy importante que por ese puente, una sola vez, soldados de Corea del Norte y Corea del Sur, la ONU, los quiso liberar y les dijo, ustedes pueden irse o pueden decidir quedarse. Ese puente le llaman el puente de la liberación o puente sin retorno. Por muchos años ese puente podía cruzar todas las personas, eran ir y venir porque era solo una Corea, pero ahora estaba militarizado por las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Así que ese puente se abrió y muchas personas pudieron pasar por allí, pero fue la última vez que ese puente se abrió para que las personas pudieran pasar. Así que cada año los coreanos van a ese puente, porque de un lado está Corea del Norte y del otro lado está Corea del Sur, y las personas van cada año a llorarle a las personas que están del otro lado, de las personas quizá fueron su familia que se quedó del otro lado de la otra Corea. Y esa es la manera que ese puente está haciendo una conexión entre las dos Coreas. ¿Será que yo puedo ser ese puente que puedo conectarme con las personas y puedo ser una persona conciliadora? Pues otra característica es la humildad. Y saben, el mejor ejemplo de humildad nosotros lo hemos visto en Jesús, que Él dejó toda su gloria, Él dejó todo su honor. ¿Para qué? Para venir a servir a este mundo, para venir a servir, para venir a morir por nosotras. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando ya no me nombran como anciano? Ah, no, si no soy anciano, entonces no, porque yo tengo tantos años de ser anciano que no, ¿cómo voy a ser diácono ahora? No, o yo, esposa de ancianos y soy la de Ministerio de la Mujer, si no me nombran y me nombran de otra cosa o subdirectora de Ministerio de la Mujer, no. ¿Saben una cosa? Nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo y sin embargo Él se rebajó a cumplir el más humilde deber y nosotros lo conocemos porque Jesús se humilló hasta lo sumo. Me voy rapidísimo porque ya se me fue el tiempo y tengo nada más 5 minutitos, creo yo, para seguir. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es el mejor ejemplo de servicio que nosotros hemos visto y debemos de seguir su ejemplo. Pero también Jesús tenía una actitud positiva. Si Jesús no hubiera tenido una actitud positiva cuando Él vino a esta tierra, no hubiese sanado a tantas personas como sanó, porque nadie se lo merecía, pero Él lo sanó. Y ¿saben una cosa? Muchas de las personas que Jesús sanó, pronto lo iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Y ¿saben una cosa? Tampoco nosotros merecíamos que viniera a morir por nosotros. Y si Él hubiese tenido una actitud negativa, Él no hubiese muerto por nosotros. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, claro que no. Ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Jesús tenía una actitud positiva. ¿Qué actitud tengo yo? ¿Qué actitud tengo yo ante cualquier situación que se me presente? ¿Cuál es mi actitud? Pero también Jesús era sociable. Él
lo veíamos en las multitudes, lo veíamos en la fiesta, lo veíamos en la boda, lo veíamos en la calle. ¿Por qué? Porque él era una persona sociable, él tenía simpatía hacia los demás, alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien deseaba su bien, porque él estaba buscando a quienes necesitaban su ayuda. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en la fiesta de bodas, por todos lados. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar sus corazones. ¿Será que las personas que nos ven se ligan a nosotros porque nosotros somos personas sociables, somos personas simpáticas, o dicen, ay no, mira la cara que tiene, mejor ni me acerco porque no sé cómo me va a tratar? Si así está su cara, ¿cómo me va a tratar? Así que también Jesús era una persona generosa. Él se dio a sí mismo como regalo. Al contemplar el incomparable amor de Cristo, el corazón egoísta será ablandado y subyugado. En su vida no cabía manifestación alguna de manifestación propia. Jesús se dio a sí mismo y también era prudente. Jesús hablaba cuando tenía que hablar. ¿Será que nosotros hablamos cuando tenemos que hablar? A veces en las muchas palabras hay pecado porque hablamos demasiado que se nos pasan cosas. No debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra, ninguna conversación maliciosa, ninguna charla frívola, ninguna expresión de descontento o insinuación impura escapará de los labios del que sigue a Cristo. ¡Ah! Qué difícil está eso para muchas personas, porque hablamos demasiado y debemos de ser personas prudentes. Eviten, y en la Biblia encontramos infinidad de versículos, muchos, aquí puse yo algunos nada más, pero encontramos muchas citas donde dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Yo quiero ser joya preciosa para Jehová. Yo quiero ser. ¿Será que tú, esposa de anciano, tú quieres ser una joya preciosa? Debemos de ser mujeres prudentes. Debemos de pensar más y hablar menos, porque a veces hablamos más y pensamos menos. Después pensamos, pero ya actuamos, ya hablamos. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová es la mujer prudente. Ajá, esa va directamente para nosotros. Así que también Jesús era una persona perdonadora. Soy yo perdonadora, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben ustedes que para un cristiano no es opcional el perdón? Para un cristiano tiene que perdonar, pero esa es una decisión. Es una decisión. La actitud de perdonar es un acto de voluntad. Nosotros necesitamos decidir perdonar para que Dios pueda hacer ese trabajo que tiene que hacer. Porque cuando yo decido perdonar, no es porque ya la herida esté sana, no, es porque a mí me está doliendo, pero digo, si tú me perdonaste, Señor, tú me vas a ayudar para que yo pueda perdonar. Y es entonces cuando Dios hace el trabajo que nosotros no podemos hacer. Y dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando yo veo la historia de José, imagínense José. ¿Cuántas personas le hicieron daño en toda su vida? ¿Cuántos años tuvo él para que las personas le hicieran daño? Y cuando su padre murió, sus hermanos tenían miedo de que José pudiera hacer algo contra ellos. Tenían temor, pero José les dijo: ¿saben qué? No, es que yo no me voy a volver en juez. Dios es el juez. Yo no voy a cobrármelas, no. Así que Jesús también aprovechaba el tiempo y nosotros tenemos que aprovechar. ¿Saben ustedes que este tiempo que estamos viviendo para mí ha sido un tiempo de oro? Para que nosotros aprovechemos el tiempo en muchas cosas. Cristo consideraba precioso todo el momento y así es como nosotros debemos de considerarlo precioso. Y me voy rapidísimo. Tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Saben que hay estudios que dicen que las personas
agradecidas, las personas que realmente son personas agradecidas, son personas más felices. Y es por eso, y se los recomiendo, porque esto yo lo hice y ya van 2 veces que yo lo hago. Este diario de gratitud es maravilloso, porque nosotros todos los días debemos de agradecer, agradecer, agradecer. Y la gratitud llena nuestro corazón. La verdad, tenemos que ser personas agradecidas. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con Dios y para los hijos de los hombres. Debemos de ser personas agradecidas y dar gracias a Dios. Y Jesús era un hombre íntegro, y nosotros la integridad, la firmeza y la perseverancia son cruciales, que todos deben procurar cultivar fervorosamente. Nosotros debemos de cultivar la integridad, y yo como quisiera decir cosas acerca de la integridad, pero ya se me terminó el tiempo, así que me voy directamente a que Jesús era un hombre servicial. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Jesús fue siempre un hombre servicial. Y termino con esta, que Jesús no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. Y nosotros, cada verdadero discípulo, tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Tenemos que predicar el evangelio para que Cristo muy pronto venga a buscarnos. Y por testimonio nosotros podemos predicar, no solamente pararnos en un púlpito a predicar, no. Por testimonio lo podemos hacer, y tenemos que cumplir la misión que Cristo quiere que nosotros cumplamos. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan, está hablando aquí de la vida de Juan el discípulo, es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Así como Cristo, Juan, el discípulo, el hijo del trueno, se relacionó tanto con Jesús, y esos 3 años que convivió con él, terminó siendo el discípulo del amor, el discípulo del amor. Si nosotros leemos las cartas de Juan, vemos cómo él escribe acerca del amor, y ámense, y ámense, y ámense. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Podemos tener muchos defectos de carácter, y sin duda que yo los tengo, sin duda que tú, anciano, los tienes, sin duda que tú, pastor, que tú, esposa de pastor, que tú, esposa de anciano, tienes muchos defectos de carácter. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor va a hacer el trabajo que nosotros no podemos realizar. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, y el rostro refleja la luz de Cristo. ¿Y saben una cosa? Una vida y un carácter que refleja a Cristo no es obra de la casualidad. Es el efecto producido por la presencia del Espíritu en la vida diaria nuestra. No es producto de la casualidad, no es producto que mis padres me han heredado, no. Es el producto de la presencia del Espíritu Santo en la vida diaria, en mi vida diaria. Dios nos ayude, hermanos, que traigo la palabra diáconos y diaconisas, hermanos ancianos, hermanas, esposas de anciano, pastores, esposas de pastor. Dios nos ayude para que nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida, y que los demás puedan ver a Jesús en nuestra vida. Muchas gracias, y que descansen esta noche. Queremos darle primeramente las gracias a Dios por ser el centro de nuestras vidas. Queremos darle muchas gracias también a la oradora en esta noche, porque nos compartió un mensaje muy especial y muy importante para nosotras. Pero sobre todo queremos darle las gracias a ustedes ahí en casita por haber atesorado estas reflexiones durante 5 semanas, por guardarlas, por compartirlas, por ser partícipe de ello en estas 5 semanas. Queremos decirles que Dios les bendiga, les apreciamos mucho, bendiciones.